buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga en este precioso domingo. Les deseamos a todas las madrecitas, ¿verdad? Feliz Día de las Madres. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Ahora les invito para que continuemos en nuestro estudio a través de la Biblia. Vamos a estar viendo ahora el capítulo 30 de Primera de Samuel, que lleva por título David se fortalece en Jehová su Dios. Para eso vamos a leer nuestros versos de partida como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Oremos en esta hora. Padre que estás en gloria, precioso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos, Señor del cielo. Agradecemos por tu Hijo Jesucristo en esta mañana, Señor del cielo, porque tu palabra declara, Señor, que no enviaste a tu Hijo a este mundo a condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo en él. Maravilloso Dios, permite que todo aquel que aún no le conoce se aperciba, maravilloso Dios, y se acerque a ti, precioso Dios. Ahora entregamos el tiempo a tu Espíritu Santo para que, como siempre, Él sea nuestro ayudador y nuestro enseñador. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y con gozo decimos, amén, gloria al Señor. Muchas cosas han ocurrido a David, ¿verdad? Desde que Samuel vino y lo ungió como rey secretamente delante de su familia, ¿verdad? Sabemos que Saúl comenzó a sospechar que David posiblemente sería su reemplazo, ¿verdad? El que tomara el reino de Israel después de él, por lo cual comenzó a perseguirle incansablemente. Sabemos que el Señor se encargó y siempre tuvo cuidado de David. Sin embargo, David tuvo temor de que Saúl le hiciera algo y comenzó a tener pensamientos, ¿verdad?, que lo hicieron huir hasta el territorio enemigo. Esto, ¿verdad?, la Biblia o los comentaristas dicen que fue un desliz de parte de David. Mostró falta de fe, ¿verdad?, al no quedarse en territorio hebreo y confiar en que el Señor lo iba a guardar ahí. Por cuanto tuvo ese mal pensamiento y salió rápidamente huyendo, no tuvo tiempo de consultarle al Señor si esta era su voluntad o no era su voluntad. Recordamos, ¿verdad?, a través de las historias que hemos estado estudiando, que David cometió grandes fallas y grandes errores en ese lugar. De hecho, lo miramos la semana pasada en que él pisó fondo. Primeramente, lo miramos mintiendo al rey, ¿verdad?, Aquís, que le dio lugar en esta ciudad de Siclag. Lo miramos invadiendo, ¿verdad?, y haciendo robos a los amigos de los filisteos. Y ahora en el capítulo anterior lo miramos que va desfilando hacia la guerra contra sus mismos hermanos, los hebreos, lo cual, ¿verdad?, fue considerado como una traición a su misma nación. Aquí miramos, ¿verdad?, que David ha descendido, ha pisado fondo, mas sin embargo el Señor en su misericordia usa sus mismos enemigos para sacarlo del apuro, ¿verdad? Pues los príncipes de los filisteos en esa ocasión vinieron y le dijeron: Aquís,
este hombre que viene contigo no puede ir con nosotros a la batalla, despídelo, no sea que en lo recio de la batalla se voltee contra nosotros y nos elimine. ¿No has escuchado el canto que está de moda, que declara que es este David el que mató a 10,000 y Saúl a 1,000? Y cuando hablaban de ese número se refería a las cabezas de los mismos filisteos. Así el Señor intercedió aquel día y salvó a David de ir a pelear contra sus mismos hermanos. Ahora, cuando el rey Aquís vino a David y le dijo: David, qué pena, estoy con las manos amarradas, no te puedo llevar conmigo a la batalla, tu presencia le ha desagradado a los príncipes de los filisteos, por tanto, regrésate a tu casa. Y sabemos que David, en vez de regresarse muy contento, sabiendo, ¿verdad?, que ya el Señor lo había librado de ese enredo en el cual se había metido, se puso a disputar y preguntar: ¿qué he hecho yo? Hasta este momento yo he sido fiel. Y el rey dice: sí, David, nada tengo yo que decir, pero los príncipes no quieren que vayas con nosotros a la batalla, ¿verdad? Y esto es lo que nos trae al capítulo 30, donde David se regresa a su hogar. Dice el verso 1: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían prendido fuego. David fue enviado de regreso a lo que ellos consideraban su hogar o su casa, ¿verdad?, ahí en la ciudad de Ziklag, territorio filisteo, y habían caminado aproximadamente unas 60 millas, ¿verdad?, unos 3 días de camino. Y podemos nosotros anticipar toda la emoción que había en ellos al regresar a sus tiendas, ¿verdad?, pensando en todo lo que les esperaba al llegar a aquel lugar: el afecto matrimonial, el cariño de los hijos, el afecto de las hijas, las buenas y sabrosas comidas y sobre todo, ¿verdad?, la compañía de la familia y de los amigos. Y llegaron a aquel lugar solo a descubrir que lo que estaban anticipando no estaba disponible. Ahí no había familia, ahí no había pertenencias, y toda aquella pequeña ciudad había sido quemada a fuego por los enemigos. Ahora, aquí, ¿verdad?, nos encontramos de nuevo a los amalecitas. A este punto David no sabe quién fue el responsable por lo que ocurrió en aquella ciudad. Nosotros lo sabemos porque pues aquí lo tenemos, ¿verdad?, en el texto, pero David no lo sabía. Ahora, estos amalecitas, ¿verdad?, ya los habíamos visto anteriormente en la Biblia. Y este Amalek, ¿verdad?, sabemos que bíblicamente hablando representa a la carne, o es tipología de la carne, ¿verdad? Estos de Amalek los encontramos por primera vez atacando al pueblo de Israel cuando ellos salían de Egipto, antes de llegar al Mar Rojo, ¿verdad? Atacaron, dice la historia, por la retaguardia, ¿verdad? Vinieron donde se encontraban los enfermos, los débiles, los ancianos, los niños, ¿verdad? Todo lo que no podía valerse por sí mismo, los que iban a su propio paso, a su propio ritmo detrás de Moisés. Ahora, aquel día en que Amalek vino a atacar al pueblo de Israel, Moisés, ¿verdad?, envió a los esclavos, en realidad, ¿verdad?, que venían con él, a los hombres de Israel, que no tenían ningún entrenamiento ni conocimiento en las guerras o hombres de guerra. Solamente Josué, ¿verdad?, quien lo puso enfrente de la batalla, se llevó a estos hombres con lo que tenían en mano: palos, utensilios de trabajo, piedras, y se enfrentaron de esta manera a Amalek. Y recordamos que
en esta historia fue donde Moisés, ¿verdad?, comenzó a clamar a Dios, y cuando él levantaba las manos al cielo, ¿verdad?, el pueblo de Israel se ponía a la delantera de la batalla, y cuando Moisés bajaba las manos, los de Amalek prevalecían. Fue por eso, ¿verdad?, que Aarón, su hermano, y Hur, su cuñado, acataron sentarlo en una piedra y sostenerle los brazos que se le estaban cansando a Moisés. Así fue de esta manera que el Señor les dio la victoria sobre Amalek aquel día, aunque no lo destruyeron del todo, sino que lo hicieron huir de su presencia. Ahora, al final de la trayectoria, cuando ya Moisés llega a la tierra prometida, el Señor le recuerda a Moisés, ¿verdad? Le dijo: Moisés, tienes una cuenta pendiente con Amalek. Ahí en Deuteronomio capítulo 25, verso 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. O el Señor le dice a Moisés: esta rencilla se tiene que resolver. Cuando te establezcas en la tierra prometida, esta es la primer tarea que tienes que desempeñar: destruir a Amalek del todo, ¿verdad? Y sabemos que Amalek es tipo de la carne, y que si nosotros le perdonamos a nuestra carne algunas faltas y pecados, con el tiempo esas faltas pueden voltearse y volvernos a hacer retroceder, ¿verdad?, a los deseos de la carne. El remedio, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos da para nuestra carne es destruirla del todo, ponerla a morir o crucificarla juntamente con nuestro Señor Jesucristo, y no probáis, dice la palabra del Señor, para los deseos de vuestra carne. Ahora, ¿verdad?, cuando Saúl había conquistado a las naciones de alrededor, el Señor le dijo a través de Samuel el profeta: dile a Saúl que extermine a Amalek y no perdone ni a hombres ni mujeres, aun los de pechos y animales, los destruya del todo, yendo al trasfondo, ¿verdad?, de la historia que Amalek tenía con el pueblo de Israel. Pero recordamos, ¿verdad?, que Saúl no ejecutó la orden de que el Señor le dio al pie de la letra. Perdonó aquel día lo mejor de el ganado, aún al rey se lo había llevado cautivo, y usó de excusas, ¿verdad?, cuando Samuel lo confrontó y le dijo: ¿qué son esos vahidos que escucho, verdad, aquí en el campamento? Porque a esa etapa de la vida ya Samuel se había quedado también ciego, ¿verdad? Las cataratas lo habían dejado viendo borrosos, o aunque no veía claramente, la visión espiritual no le hacía falta. Y le dijo: por cuanto no has obedecido a la voz de Jehová tu Dios, Jehová te desecha para que no seas rey. Porque obediencia quiero y no sacrificio, le dice Samuel aquel día, ¿verdad? Y vamos a mirar que falta que cometió Saúl le va a costar, ¿verdad? Porque vamos a mirar en el siguiente capítulo, de hecho, que es una malecita el que termina con la vida de Saúl, ¿verdad? Esta es una analogía para nosotros en nuestra carne, que si le perdonamos nos va a ocurrir lo mismo que Saúl, puede voltearse y también sobretomarnos y destruirnos, ¿verdad? Así nos ayude el Señor. Aquí vemos a los amalecitas más vivos que nunca, y se han reagrupado, y vemos un gran número, porque vamos a mirar la cantidad más o menos, ¿verdad?, que salió huyendo de aquel lugar.
Y dice así el verso 2, y se habían llevado cautivas estos amalecitas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. La costumbre de los saqueadores o de los invasores, ¿verdad?, era matar a los hombres, llevarse con vida a las mujeres y a los niños, y claro que sus pertenencias, para después venderlos como esclavos a las ciudades vecinas, en este caso a Egipto. Y en realidad, ¿verdad?, nos cuesta a nosotros entender la aflicción de caer en manos de estos merodeadores para ser vendidos como esclavos. Un esclavo estaba expuesto a grande sufrimiento, ¿verdad? Serían algunos torturados y si bien les iba vendidos, ¿verdad? Ahora ahí está David, llegan a aquella ciudad y se encuentran que no había familias, no había pertenencias, no había esposas en aquel lugar. Ahora, en este caso, como no había hombres, pues no pudieron matarlos. Y nos menciona aquí la palabra del Señor, dice, pero a nadie habían dado muerte. Por la misericordia de Dios, ahí no había cadáveres, ¿verdad? Sabían que los habían tomado como rehenes o esclavos, pero aún no había muertos ahí, lo cual era una muy buena noticia. Pero dice aquí, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Una escena terrible, ¿verdad? Nosotras que somos madres y ustedes que son madres se pueden imaginar, ¿verdad?, el dolor de estos hombres, padres de familia, el no encontrar a sus hijos o a sus seres queridos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Podemos imaginarnos de momento aquella escena, 600 hombres llorando como comúnmente lo decimos a moco tendido, ¿verdad?, en aquel lugar. Algo, ¿verdad?, que nos recuerda aquí la Biblia al mirar a estos hombres llorar, ¿verdad?, que aunque nosotros somos cristianos y tenemos nuestra confianza en el Señor, que Él es nuestro ayudador y Él es nuestro guardador, esto, ¿verdad?, no nos evita que tengamos que pasar por ciertas aflicciones. Aquí están los hombres, ¿verdad?, que conocían a Dios pasando por una de esas aflicciones. Ahora, la Biblia es muy clara, ¿verdad?, en enseñarnos aquí uno de los privilegios que se nos ha dado en nuestra humanidad, y este es el privilegio de poder llorar o de poder mostrar nuestra aflicción, ¿verdad?, o nuestra tristeza cuando llega a nuestras vidas. No es malo, ¿verdad?, que nosotros expresemos nuestros sentimientos con lloro. Y aquí están estos hombres que han llorado hasta que les ha faltado las fuerzas, aunque, ¿verdad?, eso no ha resuelto su dilema. De cualquier manera, sí les ha servido como terapia, al menos, ¿verdad? Ahora, Pablo también nos dice a nosotros que en este mundo tendremos aflicciones, pero que nosotros lloramos, pero cuando lloramos, no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que aún del polvo de la tierra, Él nos va a levantar, gloria al Señor. Hay una diferencia, ¿verdad?, cuando tenemos nuestra confianza en el Señor. Nos dice que hay unos que lloran sin esperanza, lo cual es un dolor muy profundo. Pero hay aquellos que lloramos con la esperanza puesta en nuestro Rey, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces se cansaron, se quedaron devastados, no había más lágrimas en sus ojos
que llorar, ¿verdad? De tanta angustia que ellos estaban sintiendo. Y nos dice el verso 5, las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, ¿verdad? A este punto la Biblia no nos dice que David tuviera hijos e hijas todavía, solamente llevaba consigo a sus dos esposas, ¿verdad? Abigail y a Ahinoam, gloria al Señor, jezreelita. David había tomado dos esposas, una para ¿cómo se dice? Para refuerzo por si le hacía falta una, pero aquí se había quedado sin las dos, ¿verdad? Dice el verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor, gloria a Cristo Jesús. Interesantemente, ¿verdad? Un día puede ser el héroe de la congregación, o en este caso David de su ejército, al otro día eres el villano de tu ejército, ¿verdad? Un día el pueblo, ¿verdad?, estaba agradado con David, ahora lo quieren matar, lo quieren apedrear, ¿verdad? Y cuando hay dolor, cuando hay problemas, lo primero que la persona trata de encontrar es al culpable o a quién culpar, ¿verdad? Como que si eso nos va a hacer sentirnos mejor. Ahora, recordemos de lo que estaba hecho el ejército de David, ¿verdad? Primeramente, de los rebeldes, que no estaban conformes con la situación del país, de los endeudados, de los descontentos, de los deprimidos. Esto era lo peorcito de la sociedad que se había agrupado a David, ¿verdad? Buscando justicia en el gobierno de aquellos días, ¿verdad? Porque Saúl estaba entretenido solamente en perseguir a David y había dejado de reinar a la nación. Por eso también la gente se había unido a David, ¿verdad? Pero aquí no tienen sus familias, por irlo a seguir a una guerra que no era de ellos, se han quedado sin su familia y lo comienzan a culpar, ¿verdad? A ser responsable de lo que les había ocurrido a ellos y lo quieren matar. Él se encuentra afligido, sus amigos, lo que él consideraba su ayuda, ahora lo quieren matar, ¿verdad? Pero me gusta la última parte de este texto, de este verso del cual usamos para ponerlo como título, mas David se fortaleció en Jehová su Dios, gloria al Señor. Y en realidad aquí es donde vamos a mirar la abierta de ojos para David, ¿verdad? El retorno de David a su Señor Jehová, gloria a Dios. Porque hemos dicho, ¿verdad?, anteriormente que David se había tenido un desliz espiritual, se había desviado de la verdadera fe en ese momento, ¿verdad? Había tomado manos en el asunto, estaba confiando en sus propias fuerzas antes de confiar en Jehová su Dios. Pero miramos aquí que en este momento, ¿verdad?, David no se fortaleció con una botella de vino, David no se fortaleció con un pomo de pastillas, David no se fortaleció con relaciones ilícitas, porque desgraciadamente, ¿verdad?, cuando el hombre o los padres de familia se encuentran en una dificultad, quieren resolver las cosas buscando ayudas en donde no hay, en la botella, en las drogas, en las mujeres, en las parrandas o en el pecado, ¿verdad? Que lo único que va a hacer es hundirlos más en la perdición. Ahora, ¿qué va a hacer David al respecto? ¿Va a hacer lo mismo que hizo en el capítulo 27? ¿Salir huyendo de aquel lugar? Ya no puede ir a la derecha, ya no puede ir a la izquierda.
lo único que le queda es mirar para arriba, es buscar el favor de Dios. Dice la palabra del Señor en Salmo 121, 1 y 2, ¿verdad? Dice, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que ha hecho los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Gloria al Señor. Nuevamente vamos a mirar a David, ¿verdad? Buscando en la fuente de agua viva, en el Dios vivo, Jehová Dios de los ejércitos. Gloria al Señor. David había pisado fondo, ¿verdad? Como los estudiadores lo expresan de esta manera, pero estaba buscando ayuda en el lugar correcto. Se fortaleció en Jehová su Dios. Gloria al Señor. Yendo, ¿verdad?, al Salmo 132, miramos a David en este estado, ¿verdad?, de depresión también, de angustia, de aflicción. Y desgraciadamente muchas veces el Señor, para abrirnos los ojos, nos tiene que dejar que pisar fondo, para que una vez que habemos caído al fondo podamos levantarnos y agarrarnos de la mano del Señor. Dice ahí el Salmo 132, ¿verdad? 8, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti, ¿verdad? Nos está dando aquí la analogía de que el Señor quiere guiarnos suavemente. El freno en el caballo en realidad es un método doloroso. El freno es para manejar al caballo, lo mueven para allá, lo jalan para acá, y como le duele, ¿verdad?, en la boca al caballo, pues obedece. Le dan un estirón que casi lo paran de mano. ¿Por qué? Porque le duele al caballo. Eso mismo David, ¿verdad?, está diciendo, no hay que ser como la mula o como el caballo que necesita un freno para ser sujetado. El verso 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Dios no quiere guiarnos a nosotros con métodos dolorosos, nos quiere guiar con la guiña de sus ojos, hijo, para allá o para acá, y que nosotros entendamos. Pero desgraciadamente muchas veces el Señor nos tiene que usar estos métodos para hacernos volver en sí. Y aquí vemos, ¿verdad?, que este método usó el Señor, los despojó de toda su familia para poder ver a David de nuevo clamando y buscando del Señor. Gloria a Cristo Jesús. David comenzó a buscar a Dios, y fue así como David comenzó a salir de este hoyo tan difícil en el cual él se había metido, ¿verdad? Pero ahora busca reconectarse con su Hacedor, con su Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Y David finalmente reconoció que necesitaba del Señor, no tenía dónde ir, estaba a la merced del Señor, le necesitaba al Señor, buscó y se fortaleció en Jehová su Dios. Dice ahí el Salmo 142, ¿verdad? 5 al 7, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este es David hablándole a su alma afligida. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Todos esos problemas, ¿verdad? Pero de día mandará Jehová su misericordia,
y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Gloria al Señor. Ahora comienza la búsqueda de David al Señor. Gloria a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Gloria al Señor. Eso es lo que desea el Señor de nosotros, que le busquemos. Gloria a Dios. Por su propia voluntad se acerca y clama al Señor. Así es que vamos a dejar esta historia, ¿verdad?, hasta aquí para retomarla la siguiente semana y terminar con los versos que nos han quedado pendientes. Vamos a orar para ser despedidos y para agradecer la misericordia y la bondad del Señor. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por tu palabra, Señor del cielo, que nos recuerda, Señor mío y Dios mío, que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor, Padre amado. Tu misericordia no la podemos medir, dice tu palabra, que es más grande que los cielos y que la tierra y que la mar, Señor, y lo que nosotros conocemos por grande, Señor mío y Dios mío. Pero aún, Señor del cielo, el universo no puede ser medido porque tu misericordia llega hasta los cielos. Maravilloso Dios, gracias por hacer misericordia con cada uno de nosotros. Encomendamos esta semana a ti, Señor del cielo, para que una vez más tú seas nuestro guardador. Bendice nuestra salida y nuestra entrada, Señor del cielo, que volvamos a este lugar a darnos cita con tu Santo Espíritu y tu palabra. Señor, fortalece a tu pueblo, Señor del cielo, suple para sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana. Feliz Día de las Madres.